Usted es un hombre de bien por muchas otras circunstancias, pero no por los golpes de su papá. Los niños se vuelven tiranos en segundos. El ideal del berrinche es ignorarlo. Los niños no aprenden igual pasando las hojas de un libro que pasando una pantalla. Lo único que lo puede romper es el elogio. No se trata de quitar el tic, se trata de ver cuál es la causa de... ¿Qué pasa cuando un niño no está portándose mal, sino está pidiendo ayuda de la única forma que sabe? Y para esto nos acompaña Aglai Gómez, psicóloga por la UASLP y maestra en educación especial por la Mar University, con muchísimos años de experiencia y miles de casos tratados. Gracias por venir, Aglai. Un placer, me encanta hablar de este tema. No, hombre, este tema nos va a servir muchísimo, hay muchísima carnita. Claro. Oye, mi primer pregunta es, ¿qué te preocupa hoy de cómo estamos educando a los niños? Así, en términos generales, yo te diría que de las cosas que más me preocupan es que ellos los niños tengan el control en su casa, a una edad en que no deben de tener el control. Entonces, si los papás permiten que ellos tengan el control, los están desfasando en cuanto a edad cronológica y también edad mental. Y los niños se vuelven tiranos en segundos. O sea que hay que tener muchísimo cuidado que el control lo tenga el adulto, que el niño tenga el concepto, crezca con el concepto de autoridad, porque siempre va a haber una autoridad en su vida por mucho tiempo. Y ese es uno de los temas que más me preocupa. Y el otro es que no les permiten vivir sus emociones, porque finalmente lo que hacen muchos papás, que entiendo que lo hacen porque facilita las cosas, el día con día, todo lo cotidiano, pero si no permites que el niño viva la experiencia de estar enojado, de estar triste y de regular sus emociones, entonces le creas un problema porque no sabe manejar sus emociones. Lo que hacen los papás es ponerle un distractor. Se te fue el globo, es normal, es entendible que estés enojado porque se te fue el globo. Míralo, ya va muy alto, ya no lo tienes tú y tú lo querías. Es entendible. Pero vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar y vamos a pensar en otra cosa. Se acabó. Pero no darle una paleta o comprarle otro globo, porque entonces ya no permites que él gestione la emoción. Y la viva, y Así que es. viva todos los procesos. Así es, así es. Porque en la vida no siempre va a haber distractores para ellos. Ellos tienen que ir logrando esta gestión de su emoción y van aprendiendo un montón. Sí. Oye, he escuchado mucho el tema de generación de cristal. Mm. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos haciendo niños más frágiles o más preparados que antes? Ujú. No, definitivamente más frágiles. En esa área sí. Más preparados en algunas otras áreas tal vez. Por ejemplo, yo les digo a los papás que pues es un privilegio para algunas familias tener sobremesa. Bueno, puede ser en la noche, pero normalmente es al mediodía, ¿no? Y hay muchas familias que no tienen ese privilegio porque tienen que trabajar de sol a sol y entonces no están lo suficiente con los niños, ¿no? Pero una sobremesa cambia una vida, porque es ahí donde los niños pueden platicar sus experiencias, lo que pasa en el colegio, lo que pasó con el amiguito, con la maestra, y escuchan, con el tiempo se van haciendo grandes y pueden participar en muchas conversaciones de los adultos y aprenden un montón, Sí, ¿no? eso sí. Entonces, Y me pongo a pensar que día con día, pues hay muchas actividades, ¿no? O sea, acabas de comer y rápido porque tiene clase de fútbol, porque tiene clase de no sé qué. Y entonces comes a la carrera y tú estás muy poco. Sí, cierto. Y tocando ese tema, también lo que creo que los papás tienen que pensarse muy bien a cuántas clases particulares van, porque hay niños que pasan de ser guiados en el colegio toda la mañana, después pasan a las clases particulares y entonces el niño no tiene tiempo libre. Y el tiempo libre es muy importante que lo tengan porque es cuando tienen que saber qué hacer con su tiempo libre. Ya. ¿Sí? Entonces también hay que, o sea, pensarse qué tanto va a haber estrés por estarlos llevando a ciertas clases, si los estás llevando a 3 clases en la tarde, si el niño realmente puede con esa cantidad de horas extra en donde es guiado.
y el tiempo libre hay que gestionarlo de tal manera que sí tenga a la semana, que muchos papás lo pueden hacer, que en las tardes de los viernes, por ejemplo, ya no hay actividades y entonces Esté libre. tengan libre. Ajá. Ya, Y que ellos decidan qué se hace. ok. Ujú, Ajá. ujú. Oye, ¿cuál dirías que es la queja número uno con la que llegan los papás a tu consultorio? Recientemente, el que se les fue el control. Eso es muy común, que llegan, ya hice esto, esto y esto y esto y nada ha funcionado. Entonces, cuando te dicen eso, es que ya perdieron el control, ya no saben qué hacer. Entonces, tienes que empezar por irte hacia atrás para ir viendo el historial, qué usaron, cuánto tiempo lo usaron y cómo descartaron esa estrategia, porque hay muchas estrategias que son funcionales, pero tienes que darles tiempo. Entonces, es como un análisis de qué se ha hecho hasta ahorita, cómo lo hicieron y corregir algunos errores que haya en la didáctica, ¿no? Ok. Finalmente. Oye, una parte que seguro nos va a servir a muchísimos de nosotros papás es las pantallas y la tecnología. ¿Qué hacen realmente las pantallas al cerebro de un niño? Sí, es un tema complejo, pero está probadísimo ya que las pantallas lo que hacen es diseminar toda la información de tal manera que el niño no hace ningún esfuerzo, ¿sí? Se le da la información, se le regala todo, digamos, ¿no? Y el niño solamente está recibiendo información, pero no practica nada, ¿sí? Ok. Entonces, nada más estar sentado absorbiendo información. Hay una parte positiva, hay información que, digo, las pantallas no podemos satanizarlas del todo. Para no satanizarlas, hay que nada más estar pendientes de que sean herramientas, Ok. tanto los maestros como los papás, ¿no? Entonces, también las pantallas en un colegio pueden ser útiles, pero cuando es una herramienta y no es la panacea, o sea, presentada como la panacea es todo lo que van a hacer, es a través de pantallas, pues no es el ideal, ¿no? Entonces, tiene esa desventaja, pero mientras el control de las pantallas esté en los adultos, no hay peligro porque el adulto pues tiene la conciencia de que no es bueno que estén demasiado expuestos a las Ajá. pantallas porque se ha visto que no funciona, no funciona. Los niños no aprenden igual pasando las hojas de un libro que pasando una pantalla. Ok. De hecho, hay hasta un estudio en donde se habla de las pantallas que si le haces así y como que parece como que pasa la hoja, Ajá. hubo más aprendizaje en los niños cuando hicieron esto que cuando le vas haciendo El así, scroll. el scroll. Entonces, eso sucede, o sea, finalmente sí hay muchos estudios al respecto y pues cada vez más países están limitando las pantallas en los niños lo Sí. más que se puede. Oye, ¿cómo le quitas la pantalla a un niño sin hacer caos? Yo con mis hijos, híjole, a Ajá, veces ajá, le sí. batallo. Y sí, es algo que provoca muchísimo estrés en los niños, es ser muy sistemático con eso. O sea, tú das un tiempo para la pantalla y cuando se termina la pantalla, se guarda la pantalla. Y ahí es cuando empieza el berrinche. Ujú. Entonces, para evitar eso, hay que ser muy sistemático en de veras dar esos tiempos y pararlos y no presentarles nada más. O sea, que no haya un distractor, él se va a enojar, se va y no ceder. Ahora, si sigue el berrinche ese día, vamos a suponer que este niño hoy le dijiste, en media hora te voy a quitar el celular o el iPad o lo que sea, y se lo quitas y empieza a enojarse y Ujú. a gritar o a llorar, etcétera. Entonces, darle el tiempo para que él regule su emoción y decirle, si no paras, porque a lo mejor te empieza a decir, eres el peor papá del mundo, etcétera, etcétera. Entonces decirle, ya te entendí que estás enojado, entiendo perfecto que por eso me estás diciendo eso, pero entonces quiero que pares de hacerlo. La pantalla no te la voy a regresar ahorita, pero mañana vas a tener tu oportunidad otra vez. Si tú sigues maldiciendo y enojado y gritando, mañana vas a perder tu oportunidad.
A mí me encantaría que mañana la tuvieras. Entonces quiero que te calmes, que ya dejes de gritar y te vayas calmando poco a poco. Y si no lo hace, al día siguiente se quedó sin la pantalla. Ahora, no tienes que agredir verbalmente y recordárselo. Acuérdate que mañana no va a haber pantalla. No, tú ya se lo dijiste y al día siguiente se lo cumples, pero no tienes que recordárselo porque eso va a hacer que se vuelva a enojar. Simplemente al día siguiente te va a decir, ¿a qué hora es mi pantalla? No hay pantalla, pero mañana sí vas a tener. Sí. Hay que ser muy sistemáticos en eso y cumplir las consecuencias. Y el niño se va a adaptar. El niño se adapta a todo. El ser humano tiene una capacidad de adaptación Impresionante. impresionante. Exacto. Y para bien y para mal, porque hay niños que se adaptan a situaciones familiares terribles y ahí siguen en esa y quieren seguir con ellos. Y eso es terrible, pero también se adapta a otras cosas, Sí. finalmente. Oye, hablando del tema, cuando estaba haciendo la investigación, encontré esto, que la Academia Americana de Pediatría dice 0 pantallas antes de los 18 meses y máximo 1 hora entre los 2 y 5. Y la Asociación Española de Pediatría aún va más lejos, dice, no existe tiempo seguro antes de los 6 años. ¿Tú qué opinas? ¿Es realista también ahorita en esta época? Se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa, que también es entendible, puede ser que tú en tu casa tengas esa regla, pero muchísimos otros niños no la tendrán. Pero entonces tú confórmate con que la regla se lleve a cabo en tu casa y el niño va a cambiar. Tuve el caso de un niño de 10 años que estaba ya totalmente adicto a las pantallas. Era un niño simpatiquísimo que cantaba, que bailaba, era muy popular, sus amigos le tocaban la puerta constantemente para salir a la bici o al fútbol o lo que sea. Y este niño empezó a no querer salir Sí, para poderse quedar con la pantalla. Bueno, se hizo iracundo, o sea, se enojaba de cualquier cosa. Si no tenía el aparato, él estaba de mal humor. Y cuando se lo fueron retirando, les costó mucho trabajo a los papás porque estaba acostumbrado a tener mucho tiempo las pantallas, pero se acabó adaptando y volvió a su personalidad inicial, su esencia, digamos. Pero sí, les cambia el carácter, sí. Yo me he definitivo. dado cuenta también con mis hijos, cuando están mucho tiempo ahí en el iPad jugando o algo, Sí, se hacen más irritables, sí, 100%. O sea, me doy cuenta, sí, le platico con mi esposa sí, y me doy cuenta rapidísimo. sí, sí, Y ahorita que platicas esto, yo creo que tocaste un tema muy importante que no nada más lo que hacen las pantallas, sino lo que dejas de hacer por estar en las pantallas, ¿no? Entonces dejas de ir a jugar, dejas de hacer cosas, así es. este, de la opción de aburrirte, Sí, de más actividades, que sí, también eso también sí. es Sí, entiendo lo que me estás diciendo. Claro, que se están perdiendo de muchas actividades mucho más sanas, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, niños que se van a un rancho, a una casa de campo y se van con pantallas, o sea, ahí sí, sí, por supuesto, sí, claro. no hay pantallas. Puedes tener la pantalla a lo mejor un ratito en el camino, si el camino es largo, pero ya estando en el lugar, que salgan, que jueguen con tierra, que se vayan a la bici, que vean animales si hay en el lugar animales, en fin, lo que es irte a un rancho, ¿no? Sí, Pero si la pantalla va a estar allí, el niño se va a acostumbrar a eso. Y se va a acostumbrar a lo mismo de que ya sabe que cuando va a un rancho no hay. Y se va a acostumbrar a eso. sí, y yo creo que también es muy cómodo para nosotros los papás porque le das el teléfono y se entretiene. A ver, no me des lata, estoy con mis amigos, estamos comiendo o lo que Ujú, sea, ujú, o estoy trabajando, ujú, entonces déjame ujú. trabajar, déjame Muy convivir. buen punto que estás tocando, porque también pues hay que pensar en el papá, los papás, ¿no? Evidentemente es pues la mejor nanny, ¿verdad? Sí, Gratis, fuera de la inversión en el aparato, te sale regalado el asunto, ¿no? Y claro que el niño se va a quedar quieto. Pero entonces yo lo que les digo a los papás es, bajen el tiempo de pantallas y utilícenlo para emergencias, ¿sí? Entonces, me duele muchísimo la cabeza, me necesito acostar un momento para estar ok. mejor en ese momento que se ponga en una pantalla. Cuando ya se te pase el dolor de cabeza, entonces regresas a quitar la pantalla, pero no que sea además de,
Si me explico, es bajar lo más que puedas las pantallas, de tal manera que te puedas dar esos lujos cuando estoy cansado, cuando me duele la cabeza, cuando tengo mucho trabajo, cuando tengo algo emergente que con lo que no contaba, aquí está el aparato. Y entonces la cantidad de tiempo en el aparato no va a ser tanta, porque tú Sí, ya te dedicaste a bajar. ya. Ok. Oye, ¿y qué haces cuando un niño hace berrinche en público? Ujú, ¿Cómo debes de manejar esa situación? ujú. También muy buena pregunta. Este, eso es muy común que suceda porque los niños aprovechan que los papás están ocupados porque hay otros adultos, porque van a ser juzgados al respecto, ¿no? El ideal de un berrinche fuera de casa es en ese momento llevarlo a la casa. Muchas veces te va a arruinar el día o la tarde o la reunión o lo que sea, pero ese es el ideal. Te lo llevas y esta es la regla de tres. Número uno, en el momento, a lo mejor lo tienes que cargar y llevártelo al carro. A lo mejor estabas a media compra en el súper, por ejemplo. Si pudieras dejar tu carrito con tus cosas y nada más llevarlo y regresar, pues maravilloso, ¿no? Y si no, vale la pena que no hayas llevado la compra materialmente. Te lo llevas a la casa. Si se puede quedar en ese momento con alguien, se va a quedar enojado porque ya no lo vas a llevar al súper, o a lo mejor se queda contento, pero en ese momento no daría yo una pantalla, ¿sí? Regresa y que juegue con sus cosas, nada más. Y regresas al súper y terminas la compra. Pero si no, entonces al día siguiente puedes decir que vas a ir al súper, pero que él no va a ir por el berrinche que hizo el día anterior. Aunque no vayas al súper, te sales, te das la vuelta, vas a alguna otra cosa y tú dijiste que fuiste al súper. Y al tercer día volver a ir al súper y decirle, te voy a dar la oportunidad, porque yo sé que tú te puedes portar bien y no quiero un berrinche. Entonces vamos. Y van. Y si vuelve a hacer el berrinche, volvemos al número uno. Te regresas a la casa, el niño se queda, al día siguiente le dices que no, hasta que él va aprendiendo. Y lo Ok. aprenden, por supuesto. Y en caso de que al día siguiente lo llevas al súper, a lo mejor ya no compras tanto, pero compras algunas cosas, regresas y se portó súper bien, entonces elogiarlo, decirle, wow, me encantó cómo te portaste. No hubo berrinches, pude hacer las compras, me encantó traerte al súper, seguramente vamos a volver. Una cosa Sí. así. Ok, sí, sí, está Ujú. interesante. Oye, ¿cómo identificas un berrinche manipulador o a un niño que está genuinamente desbordado? Yo creo que los papás son los que más conocen a sus hijos y se dan cuenta cuando está utilizando el asunto. Ok, Creo que es un poco de sentido común de la convivencia. Digo, porque yo en el consultorio no es que los conozca en su totalidad, porque pues es un espacio limitado, etcétera, pero sí me doy cuenta cuando está utilizando algo, me empieza a decir que le duele la panza, ya sabes, porque ya le presenté algo que no quería hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que sí el adulto puede llegar a saber y a lo mejor cedes en algún momento una vez, pero yo creo que 2 o 3 veces ya no lo haces porque ya sabes cómo lo hace él, ¿no? Y se vale hablar de esto. Entiendo perfecto que me estés diciendo esto porque no quieres hacer esta actividad. Entiendo que te da flojera, pero la vamos a hacer más corta esta vez y así lo vas manejando un poco, ¿no? ok. Oye, ¿y después está bien cargarlo y abrazarlo o Sí, hay diferentes maneras de los berrinches. El ideal del berrinche es ignorarlo. Pero si crees que no va con tu manera de ser papá, Ajá. entonces lo que puedes hacer es acompañarlo en el berrinche sin hablar, Sí, nada porque luego hay más. otras de, oye, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Y qué estás sintiendo? No, pues te la sigue rayando. Sí, depende cómo esté el niño, ¿no? Depende cómo esté él, pero si lo ves muy triste, pues sí, triste más que nada, que se empieza medio a deprimir, puedes decirle, ¿quieres que te acompañe? ¿Sí? O sea, lo que quitaste, el privilegio que estás quitando no se lo vas a dar, pero puedes acompañarlo en el berrinche. Entonces, decirle, ¿quieres que esté contigo? Si te dice que sí, te sientas ahí con él. Y después de un tiempo ya te empieza a platicar, puedes platicar con él y ya, el berrinche se acabó. Pero
en el momento en que él, porque te dice, ay, papito, yo te quiero mucho, pero entonces me vas a regresar la pelota, y le dices, no, hoy no, pero mañana seguramente te la voy a regresar. O si fue temprano el berrinche y hay tiempo en la tarde, decirle, a las 6 de la tarde te voy a entregar la pelota, ¿sí? Entonces, pero esas cosas hay que cumplirlas para que él se acostumbre y se adapte. Se va a adaptar, finalmente, se adaptan a todo. ¿Cómo poner límites sin ser autoritario? Em, es que si eres, utilizar la autoridad es una cosa y ser autoritario es que a lo mejor te estás pasando de demasiada firmeza, ¿no? Bueno, de las cosas que yo digo, ahorita estoy pensando en lo que no se debe hacer. Las consecuencias puede ser nada más quitar un privilegio o el tiempo fuera también funciona, que se vaya y que se tranquilice, funciona también, pero hay cosas que no se deben de utilizar como consecuencias, que sería Santa Claus. Nunca jugar con eso de que no te va a traer nada Santa Claus, por eso, Ese se usaba mucho antes, ¿no? Te va a mucho. traer carbón Santa Claus. Exacto, exacto. Nunca, ni decirlo porque no lo vas a hacer, o yo te diría que no lo usaras jamás. Ajá, porque ¿qué puede hacer un niño para merecer no tener el regalo de Santa Claus? Está complicado, ¿no? Entonces, no hacerlo. Ni eso, ni la fiesta de cumpleaños, ni el regalo de cumpleaños, ni un viaje. Ok. Ninguna de esas cosas. No hay nada que haga un niño que merezca ese tipo de castigo. Es demasiado. O sea, nada de que, entonces no te voy a llevar de viaje a no sé dónde. No, porque no lo vas a poder cumplir, Sí, sí. muchísimos papás no lo van a poder cumplir, y yo te diría que no lo cumplieras jamás, porque ¿qué puede hacer un niño para que no vaya a un viaje? Ahora, lo que pasa es que a los papás, muchos los papás, papás y mamás me refiero, les cuesta trabajo dar las consecuencias, ponerlas, exponerlas, ¿no? Y cumplirlas, porque a lo mejor sí amenazas, pero no cumples, ¿sí? Entonces, el ideal es algo pequeño y cotidiano, Ok. porque si tú eh, permites, y después ya explotas y pones un castigo gigante, es lo que no funciona. Lo que funciona es en lo cotidiano quitar cosas pequeñas. Y una vez que tú, por ejemplo, si el problema es esto, ¿sí? El niño estaba jugando con esto, no debe jugar o está peligroso, lo que sea, se lo quitas, ¿ok? En el momento en que tú quitas un privilegio, que es para él un privilegio, cualquier cosa, tu objetivo es regresarlo cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque queremos que siga queriendo el objetivo, el privilegio, ¿sí? Entonces, así tenemos al niño que va a entender que me lo quitan un tiempo, pero si yo mejoro mi conducta, me lo regresan. Y eso es lo Ok. que queremos, regresarlo. Ahora, otra cosa que les digo a los papás es no pongan, no pidan tanto del niño. Es decir, si el niño se para 10 veces a la hora de comer, a lo mejor le vamos a permitir 8 o 7 la primera vez. No pidan 0 porque se va a frustrar el niño y el papá. O sea, es aproximación de mejorías, es lo que yo les digo. Ok. Hay que elogiar la aproximación a la mejoría. Y funciona cuando es cotidiano, cuando es continuo y cuando estamos elogiando la conducta adecuada. Ok. Oye, ahorita se me vino a la mente, Ujú. nosotros como papás a veces les decimos algo, una indicación a los hijos y le tenemos que decir no sé cuántas 80 veces, veces. Ajá. hasta que ya te exaltas y que hagas esto, que no sé qué, o sea, ¿cómo le haces para no llegar a ese límite? Pero pues, sí, o sea, todos quisiéramos que nos hicieran algo caso a la segunda vez, por lo menos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para no llegar hasta la 80 vez? Ok, ahí el problema no es del niño, el problema es del adulto. Ok, ¿Sí? El adulto no se anima, es que tienen como la ilusión o el deseo de que el niño hablando lo entienda y regule su conducta, pero normalmente, por decirte, hasta los 8 años, yo te podría decir
que las consecuencias son es lo que va a funcionar para que el niño modifique su conducta. Hablando después de mucho tiempo o más grandes, pero finalmente lo que va a ir ahí funcionando es la utilización de las consecuencias. Y la única manera es, te lo digo una vez, te lo digo a lo mejor una segunda vez y se acabó. Se lo puedes decir y el niño se va a acostumbrar. Ya me lo dijo mi papá una vez, a la siguiente. Y el niño se va a acostumbrar que a la segunda, pero si él está acostumbrado que a las 50, ¿sí? Y el papá cree que a las 60 va a funcionar, pues no se equivoca. Pero es porque no te animas a hacer eso. No tiene que ser un pleito de eso. Simplemente tú firmemente le dices, se acabó, Sí, ¿sí? sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo no, digo que no lo hagan, sobre todo con algunos niños, ¿verdad? Porque todo es relativo, todo lo que digo es relativo a la relación con el papá, el tipo de niño, qué características tiene, pero en general, por ejemplo, no le grites a un niño al segundo piso que se meta a bañar y pensar que el niño va a dejar el aparato o va a Sí. dejar el juguete y se va a meter a bañar. No. Por ejemplo, la bañada lo llevas en ese momento a la regadera, punto. Y solucionas el problema. Como que hay que ir escogiendo lo que se dice mucho, escoger las batallas, pues sí, Claro. hay unas que son inevitables, ¿no? Sí. Como bañarse, porque estamos acostumbrados al baño diario, y si no, pues entonces no sería gran problema si en la familia no están acostumbrados, ¿no? Pero si fuera así, esa de cajón, lavarse los dientes por las caries y salir abrigado porque se va a enfermar él y te va a limitar a ti porque lo tienes que cuidar. Esas tres cosas como que de cajón las tienes que ir haciendo. Las otras puedes ir manejando algunas consecuencias. Sí, he visto también amigos y pues incluso a mí también me pasa que nosotros con los hijos somos más, pues más light, ¿no? Que la mamá. La mamá es, órale, así, y ya, le está poniendo unos buenos gritos. Y el papá como que es más relajado Ujú, ujú. y entonces Sí, siempre dice, oye, pues es que tú les permites todo, tú dejas todo sí, y la mamá es más estricta, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo balanceas Hacer eso, no? eso, Porque tú como papá igual y los ves menos tiempo con la mamá, o no sé, y sí, entonces, pues dices, mira, a ver, no voy a estar peleándome con ellos todo el tiempo, a ver, sí, y quieres que sí, estén contentos, entonces sí, permites muchas sí, cosas. sí, sí. Es muy común, normalmente es el patrón que tú estás mencionando, aunque a veces está invertido. Aquí el problema es cuando son polos opuestos, ¿sí? El papá es Santa Claus da regalos y besos y abrazos, y la mamá es la bruja. De esa manera, alguien va a salir dañado. Ujú. ¿Sí? Entonces, es lo que se puedan ir acercando a un término medio. Siempre va a haber una diferencia, una diferencia de personalidad que no va a cambiar y tú lo haces de una manera y ahora también la mujer en general, también a veces sucede en los hombres, pero le juegan a la superwoman. O sea, yo les digo, no le jueguen a eso, o sea, denle la oportunidad y al papá que también intervenga en la bañada, en la vestida, en todo eso, pero él lo va a hacer de otra manera. O sea, no pienses que lo va a hacer igual que tú, porque no es tú, ¿sí? Son diferentes personalidades, simplemente que se logre el objetivo. Pero sí, eh, mientras haya comunicación en la pareja y no sea totalmente opuesto, puede haber diferencias y es una manera de Normal. educar, pues dando esos espacios, ¿no? Entre papá y mamá, que son diferentes y, y la cosa es que se comuniquen y apoyen enfrente del niño lo que la mamá o el papá haya dicho. Puede ser que tú digas una cosa que no tiene sentido, pero ya lo dijiste, ya le dijiste al niño, entonces la mamá debe de apoyarte en ese momento y después, tras bambalinas, entonces ya hablar del asunto, oye, no me pareció que dijeras esto y esto y esto, se ponen de acuerdo No y ya la enfrente de próxima vez, ellos. no enfrente de ellos, ¿sí? Entonces, esa parte sí es muy importante. El papá apoya a la mamá si la mamá dio la primera orden y viceversa. Sí. Y después se ponen de acuerdo. El otro día estaba viendo algo también que un niño se adapta a los gritos o se acostumbra a los gritos. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? O sea,
un niño se acostumbra a que todo el día esté gritando los papás. Muy importante, qué buen tema. Sí, es algo que me preocupa también, que hay casas en donde los gritos y los sombrerazos es muy cotidiano y el niño se acostumbra a eso. Y el problema de eso es que él va a tender a tener relaciones poco sanas porque está acostumbrado al estrés, porque cuando hay gritos y sombrerazos hay estrés. Entonces, tú vas a buscar una persona problemática con quien haya estrés, ¿sí? Y no puedo jurar, ¿verdad? No puedo asegurar que eso va a suceder, pero lo haces más probable, que Sí. tenga relaciones poco sanas con sus compañeros, con niños y con niñas. Y el patrón del papá son las relaciones con hombres y el patrón de mamá son las relaciones con las mujeres. Entonces, ustedes son una parte súper importante de su sociabilidad más adelante, que tenga habilidades para hacer relaciones sanas y no acostumbrarse a eso. Y yo recomiendo, lo comento cuando doy conferencias, de los momentos de paz. Tiene que haber momentos de paz en la casa. Hay gritos y sombrerazos en muchas casas. Ojalá que no sea un patrón continuo y muy frecuente, pero si hay algunas veces eso, o sea, llega alguno de los dos adultos a decir, se acabó. Ya no vamos a hablar de este tema, ahorita nos vamos a ir a calmar todos, cada quien se va a sus cuartos a calmarse. Si los niños estaban peleando, los separamos de cuarto. Y puedes hasta poner música tranquila o simplemente el silencio, se ponen a respirar y que estos sean continuos porque eso va a hacer que el niño quiera tener sus momentos de paz. Ya. ¿Sí? Entonces ayuda un poco. No va a quitar los gritos y los sombrerazos, porque si es una dinámica familiar es difícil quitarla, ¿no? Pero pues estar muy conscientes de que lo que haces es crear estrés. Te voy a dar un ejemplo diferente, a lo mejor no es de niños, pero es un adolescente que conocí en la preparatoria, que yo la veía que siempre estaba con el novio y siempre estaba discutiendo. Me llamaba muchísimo la atención. Ella muy simpática y muy brillante. En fin, con los dos muy guapos físicamente, entonces hacían una pareja muy linda, pero siempre estaban discutiendo. Entonces cuando iba y a veces me platicaba su vida y así, y yo le decía, no me gusta que siempre te estés peleando con este niño. Bueno, después de un tiempo termina con él y tuvo un novio que todo le decía qué quieres hacer, que o sea, como que todo le preguntaba si ella estaba de acuerdo y ella estaba súper sacada de onda, o sea, no No estaba funcionó, acostumbrada. ya estaba acostumbrada al estrés del otro novio. Entonces, sí hay que tener cuidado con el estrés porque sí, la gente se adapta. No, eso que dices está súper potente y Ujú, siento que nos va a ayudar a muchísimos ujú, papás ujú, y de tener cuidado y no caer en eso, ¿no? Porque le estás marcando un patrón ujú, a tus hijos, que es lo que ujú, más quieres ujú, ujú. en un futuro, ¿no? Que Así estén es, acostumbrados a cierta fricción o a ciertas cosas. así Eso es. está súper potente. Así es. Ahora, hablando de eso, se supone que, bueno, el hombre y la mujer, en el caso de la pareja, este, es, traen un estilo de vida cada quien de su casa y van a formar una nueva familia, pero traen pues dos memorias diferentes, ¿no? Entonces es acoplarse, ¿verdad?, entre ustedes para ir formando esta nueva. Lo que puede pasar es que tú o tu esposa vayan a repetir patrones de sus casas, porque eso es a lo que tendemos Sí. normalmente. Pero a veces pasa lo contrario. En lugar de caer en los patrones de la casa, haces exactamente lo contrario. Ok, o sea, tú has visto que o Sí, repites patrones sí, o totalmente haces lo contrario. así es. Y perdón que te interrumpa, pero me he dado cuenta, por ejemplo, te voy a platicar rápido. Mm, Tengo conocidos o amigos que tal vez los papás no tenían mucha abundancia, mucho dinero cuando eran jóvenes, entonces los papás quieren darle al hijo todo. todo, todo. Y entonces me acordé ahorita que dijiste, ¿no? O sea, Los los patrones opuestos. opuestos, ¿no? Está Sí, bien interesante. sí, 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 sí. Y lo que pasa es que
También la medición, por ejemplo. Me acuerdo de un caso de era el papá con el que estaba hablando, que era muy enojón con los hijos, les gritaba mucho y les pegaba. Pero él se medía con su papá. Y yo conocía al abuelo del niño del que estaba viendo, ¿no? Entonces veía al papá, pero yo conocía a su papá y fue fuertísimo lo que él pegó. O sea, el papá del niño recibió muchísimos golpes de su papá. Entonces, pero él se mide con su papá y cree que esto no es nada, ¿no? Ok, Entonces yo le decía, no, mira, la normalidad es esta. Tú estás aquí y tu papá estaba acá. Entonces, tú estás abajo, pero no, todavía no llegas ni a la norma. ok. ¿Sí? Entonces, ten cuidado porque eso entiendo que es me parece loable que tú estés tratando de no pegar, ¿verdad? Pero sigues haciéndolo. Claro. Entonces, tiene que haber todavía un cambio más. Oye, hablando de ese tema, he platicado con personas más grandes y exactamente de eso dicen, oye, pero pues, un buen madrazo, una buena nalgada, ¿cómo? Mira, si a nosotros nos pusieron unos buenos madrazos y venos cómo estamos, estamos muy bien, estamos a todo dar. Yo digo, no, o sea, no, no porque a ti te pusieron unos buenos madrazos y ahora dices que estás bien, ya es normal y está bien, ¿no? Claro. Yo creo que ya cambiaron los tiempos, no podemos compararnos hace 25 años ni hace 50 años, son diferentes tiempos, somos diferentes personas, no está bien. No. Yo opino no pegar, digo, a veces obviamente te dan ganas de decir, hijo, el mendigo escuincle, te dan ganas de Claro, poner un buen claro, pellizco, bueno, claro. nalgada o algo, Sí. pero me aguanto yo en mi caso. Pero, ¿qué le dirías a todos esos papás que dicen, a mí me pegaron y estoy a toda madre? Mira, yo me acuerdo de una conferencia que un papá se levantó y dijo, porque yo estaba hablando en contra de los golpes, y dijo, yo soy un hombre de bien el día de hoy por los golpes que recibí. Y le dije, me va a dar muchísima pena contradecirlo, pero usted es un hombre de bien por muchas otras circunstancias, pero no por los golpes de su papá. Exacto. Ahora, el golpe, fíjate que hay un análisis que hace una psicóloga inglesa muy interesante, porque ve que en la sociedad los golpes siempre se ven mal, menos cuando eres papá. Si un niño le pega a otro niño, está mal. Si un niño más grande pega a uno chico, está mal. Si la mujer le pega al marido, está mal. Si el marido le pega a la mamá, está mal. A una viejita le pegas, está mal. Siempre está mal. Se ve mal, menos cuando educas, cuando eres papá. ¿Por qué? Porque estás educando supuestamente. No. Tú estás pegándole a ese niño porque ya no sabes qué hacer. Te saca de quicio. Es normal, es entendible, ¿sí? Sí. Pero no por eso lo vas a permitir. Ya no sabes qué hacer y le estás enseñando que golpeando se solucionan las cosas, ¿sí? Y lo más importante, no se ha dado cuenta la mamá o el papá que no necesita pegar, necesita ser firme. Ok. Eso es todo. O sea, porque hay papás, por ejemplo, que a la hora que van a castigar acaban en risa, ¿sí? Y entonces el niño se confunde. Decir que no nos pasó nada por los golpes, o sea, en primeras en inconsciente traemos pues los golpes que nos dieron, ¿no? Y este concepto de así lo voy a solucionar, no, lo vas a solucionar, o sea, es que no está peleado el educar con las consecuencias, poner consecuencias, pero no tienes que utilizar el golpe, no hay necesidad, simplemente hay una consecuencia, eres firme y no te mueves, no le regresas el privilegio a las tres. Sí. Oye, ¿me puedes explicar un poquito la diferencia entre castigo y consecuencia? Yo pienso que es verbal el asunto, ya no quieren que se diga que se les castiga, o Castigo. sea, como que el término lo quieren quitar, y no me parece mal que lo quiten porque tiene una connotación totalmente negativa. Y las consecuencias, pues es lo que aplicas después de una conducta inadecuada, ¿no? Entonces, también me gusta el concepto de Montessori, que los mandaban a pensar en lo que habían hecho mal, ese tipo de cosas me gusta. También me gusta la partes de la psicología positiva, que en lugar de mandarlos a su cuarto para que se calmen, acompañarlos en el silencio, que lo habíamos comentado.
Ok. Todo eso me parece bueno. La cosa es lo que te vaya a funcionar, pero sobre todo es ser, ¿no? Firme. Firmes, Ok. firmes. Oye, ¿y qué castigos nunca recomendarías? Yo nunca recomendaría el golpe. ¿Qué otros castigos? Ah, la Los ley que del los hielo, que te ¿no? dije de Santa Claus, Navidad, ese tipo de Y la cosas. ley del hielo también, que muchos la Sí, aplican, ¿eh? sí, O sea, le fatal, dejan de hablar al hijo o algo, me imagino yo que le haces más daño, ¿no? por supuesto. Ahora, lo que yo sí les digo a los papás, cuando estás muy enojado de algo que hizo y te enojó, que lo logran los niños con facilidad, Sí. estás enojado y te piden un abrazo porque ellos ya quieren hacer las paces y así, ¿no? Y te quieren dar un abrazo. Sí se vale decirle, ahorita dame un momentito a que yo me tranquilice porque estoy todavía muy enojado, y después darle el abrazo. Porque si tú das un abrazo sintiendo enojo, estás mandando un doble mensaje muy peligroso Sí. psicológicamente, ¿no? Entonces se vale decir, ahorita no, pero después te lo doy. Oye, y otra cosa que quisiera que me platicaras es, he visto, incluso en la escuela de mis hijos y en muchas escuelas, les ponen estrellitas de comportamiento o de Ujú, eso, o sea, ujú, psicológicamente, ¿qué es eso? O sea, ¿qué le estás diciendo al niño? Si me porto así, como quieren que me ujú, porte, ujú, o así, voy a ujú, ganar unas estrellas, ujú. alguien me dice que yo soy bueno o que soy regular, o que se me hace un poquito Ujú. a mí medio confuso eso. Sí, así como lo estás planteando, no me encanta, pero sí sé que funcionan las gráficas de puntos o de estrellas o así, funcionan para crear un hábito y después ya no les importa ni el premio ni las estrellas, se les creó el hábito. Solamente tiene que ser una conducta, máxima dos, las que vas a trabajar y las gráficas sí funcionan para crear hábitos. Siempre estar premiando, no. Hay cosas que ellos tienen que ir con las que tienen que crecer con la idea de que hay cosas que tienes que hacer en casa, responsabilidades. Y el esfuerzo, la cultura de esfuerzo también es otra de las cosas que ha menguado mucho en nuestra sociedad y debería de seguir existiendo porque la vida pues es una lucha constante. Te tienes Sí, que sí, parar, te 100%. aporrea y te paras y le sigues. Y no solamente le sigues, sino que le sigues feliz, ¿no? Entonces, hacer eso sí es importante, trabajar en el esfuerzo y elogiar esfuerzo, no tanto lo que logran, sino el proceso de, Ok, ¿no? Este, pero sí, sí creo que son, y también lo que yo trato de usar con los papás, o que los papás las utilicen, ocasionalmente algo de, puede ser económico, alguna vez algunos premios económicos, no me parecen de vez en cuando hacerlo, pero más bien sería actividades. Por ejemplo, te voy a contar un cuento. En lugar de contarte uno, te voy a contar dos hoy, porque hiciste tas, tas, tas y me gustó. Este, llevarte al parque, a lo mejor nunca lo llevas y llevarlo al parque. Ese tipo de premios a mí me parecen súper padres, porque ok. implican convivencia y está padre, ¿no? Pero a veces es difícil tener el tiempo de, ¿no? Oye, Aglay, platícame un poquito de cómo se construye el autoestima de un niño. Y inicialmente la autoestima de un niño es el reflejo de los papás. O sea, lo que los papás ven en la niña o en el niño es lo que ella va a creer. Si constantemente la tienes que estar corrigiendo, ella está aprendiendo de forma eh, pausada, se van acostumbrando a pensar, no hago las cosas como las debo hacer, si lo estás corrigiendo constantemente, ¿no? Entonces, no quiere decir que no los vamos a corregir, se les tiene que corregir, pero tenemos que elogiar también conductas, ¿no? Luego, en algunas casas se hacen círculos viciosos de castigo, regaño, castigo, regaño, castigo, regaño. Lo único que lo puede romper es el elogio, estar pendiente de la conducta adecuada. El hablar de afirmaciones positivas es lo mejor que puedes hacer con un niño, que tenga afirmaciones positivas y que vea sus cualidades. No le vas a mentir y no le vas a decir,
em, eres la mejor nadadora del mundo, o qué bárbara, ese clavado que hiciste fue lo mejor que he visto en mi vida. No, no hay necesidad de decir eso. Simplemente le dices, ¿te gusta nadar? ¿Disfrutas nadar? Qué padrísimo. Hablar más del placer del deporte, por ejemplo, ahí, ¿no? Del deporte. O y ya puedes decirle, este clavado estuvo mejor que el otro, ¿sí? Hacer ese tipo de comparaciones. Pero normalmente los papás lo que hacen es estar pendientes de todo lo que hizo mal, por ejemplo, en el fútbol. Es Ah, muy común, los papás hombres, a veces también las mamás, eh, les están gritando, no, se te fue la pelota, haz esto, haz lo otro, o en un receso o lo que sea, no, no, queremos un gol, ¿sí me entiendes? O a veces les mientan la madre, ¿verdad? Los ah. niños, con el afán de que mejore el niño, pero él va a mejorar en la medida en que tú te afoques a lo que hace bien y se lo digas. Entonces eso, por supuesto que va a estar imbuido en un sentimiento de, wow, hago las cosas bien, primero. Y después puedes ir, hombre, utilizando algunas cosas para que mejore, pero siempre pensando en lo mejor. ¿Sí? Y decírselos. Y eso es lo que él va a creer de sí mismo. Después se empiezan a abrir las fronteras sociales y entonces va a tener otras opiniones de sus amigos, de sus primos, de sus tíos, de la maestra, y todos contribuyen en lo que piense de sí mismo. Pero va a depender muchísimo de qué se le diga y qué patrones hay en la casa, ¿sí? De que esa persona pueda creer que es buena en algo. Oye, y hablando de eso, del otro extremo, o sea, de tú eres el más inteligente, y tú eres el mejor, y tú eres el no sé qué, tampoco creo Ujú. que Eh, funcione bien, ¿no? no, o sea, puedes decir que hace cosas bien, que es inteligente, puedes decir que es inteligente, pero no constantemente y no toda la familia, o sea, el único nieto, ya sabes, y todo el mundo le dice que es el más guapo, ¿verdad? Y, yo creo que no tanto eso, sino cómo es, ¿no? Hablar más bien de cómo es, me gusta lo que haces, me gustan tus abrazos, ese tipo de cosas es lo que contribuye a una autoestima. No comparar con el hermano, el mayor o el menor, o sea, cada quien tiene diferentes personalidades y diferentes características y no todo es una competencia, por ejemplo, ¿no? Aunque hay una parte muy positiva en deportes, pero si lo afocas al disfrute del deporte más que de los logros, ¿no? Ok. Pero sí, sí funciona. Oye, ¿y cómo tratas a un niño que siempre se está comparando con el hermano en todo? Mm. Tú tienes que decirle, estas no son competencias, aquí no hay competencias, cada quien tiene diferentes actividades y diferentes tiempos y diferentes habilidades y aquí no se trata de competir. De vez en cuando que compitan y si ganó y si llegó primero, si fue el primero en lavarse los dientes, por decir. Ese tipo de cosas ocasionalmente, pero que no sea un patrón constante. Los patrones son los que a veces no ayudan, ¿no? Siempre estar muy pendientes de ver qué patrones tienen para ver si funcionan o no. O cuando haces lo mismo, más de lo mismo, y no funciona, y tú ya sabes que no funciona. Por eso la comunicación entre la pareja es súper importante, porque son los que se pueden ayudar uno a otro de lo que hacen o no hacen, ¿no? Y van mejorando en algunas cosas. Y en algunas cosas van a hacer algo que no va a funcionar definitivo. O sea, eso no pasa nada. Pero, ¿y se van a equivocar? Sí, se van a equivocar y van a aprender ustedes también como papás. Sí, Y sí, es muy porque diferente el primer hijo que el segundo y el tercero. Ya con el sí, segundo ya están mucho más relajados y el chiquillo es a lo mejor más simpático, más X, ¿no? Y el grande es el que quiere cumplir, es el cuadrado. Pues sí, porque vivió diferentes vidas, ¿no? sí, 100%. Diferente familia, ¿no? Oye, ¿qué señales indican que un niño necesita ayuda Mm, profesional? mm, mm. Dependiendo de que, pero por ejemplo, si es académico, pues si ya varios maestros o tutores te dicen que está presentando ciertas conductas, pues tienes que atender, ¿no? O sea, siempre estar pendientes en el colegio de lo que te dicen. Em, Cuando la conducta que presenta
se desfasa de la edad cronológica. Un ejemplo. Por ejemplo, si a los 4 años quieren poner a un niño en terapia del lenguaje porque no pronuncia bien la R, sería un error, porque es de lo último que se logra. Entonces, a los 4 años la va a decir mal, ¿no? Entonces, dar tiempo ahí, por ejemplo. Pero si a los 6 todavía no la maneja, pues a lo mejor sí necesita la terapia, Ok. ¿no? Por decir algo. La lectoescritura, por ejemplo, esto es muy común que hablen de dislexia cuando todavía no se puede diagnosticar dislexia. Lo que sí puedes decir es hay una tendencia a que desarrolle dislexia, pero tú no puedes diagnosticarla totalmente hasta segundo de primaria. En el primer semestre de segundo de secundaria ya puedes decir si tiene dislexia. Ahora, por ejemplo, hay errores en los colegios, obviamente hay colegios muy buenos y maestras muy buenas, etcétera, pero algunas veces cometen errores. Yo acabo de ver a un niño que tiene un problema de disgrafia, pero no de dislexia. ¿Nos puedes explicar la diferencia? Sí, la disgrafia es la inhabilidad para trazar bien los símbolos, que serían las letras o los números. Eso es la disgrafia. Entonces es la letra mal hecha, pero sería dislexia si no solamente es la inversión de letras, es la omisión de letras, o sea, que te comes las letras en las palabras, o que no segmentes las palabras como se deben. Por ejemplo, que escriban ala, pero no estaban hablando de ala de ave, sino a la. ¿Ok? Que a cierta edad ya tienes que dividir las palabras. O niños que escriben una frase toda seguida, no rompen las Sin palabras, espacios. ajá, los espacios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy común en la dislexia. Puede ser más en la lectura que en la escritura o al revés. Pero una cosa es la inversión, la omisión, y la falta de segmentación de palabras, lo que conforma pues una dislexia. Y la disgrafia es simplemente mala. Entonces yo era muy difícil entender las palabras, pero como tengo la práctica de muchos años de haber sido maestra, entonces pues sí tengo habilidad para leer muchas letras. Pero me puse con este niño a ver les dije, tráiganme las libretas, quiero ver cómo está su escritura, y veo que no hay errores de que ponga com y se comió la O, como, por ejemplo. O que pasa mucho, por ejemplo, con diptongos o con dos consonantes juntas. Por ejemplo, también, escriben también, se comen la B, por ejemplo. Ok. ¿No? Ese tipo de cosas, entonces sí ya estamos hablando de dislexia. Y disgrafia es lo que yo vi en este niño. No tenía ningún error de esos. Algunos de segmentación de palabras sí estaban mal, pero era más bien los trazos están tan mal hechos que no se entiende. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que está fallando, ¿no? Y trabajarlo lo antes posible, porque mientras más pronto trabajes esa parte, puede haber cambio. La dislexia a veces mejoran bastante, a veces no desaparece del todo, y cuando son muy profundas, pues no se puede hacer mucho. Pero si están pequeños, sí se puede hacer. Ok. Sí. ¿Qué otras cosas de que te llamen la atención? Por ejemplo, que le esté bajando de peso, que no duerma lo suficiente, que no tenga problemas para socializar, hacer amigos. eh, Todas esas cosas te dicen que hay algo que se tiene que trabajar. Enuresis, por ejemplo, el no controlar la orina. En la noche, por ejemplo, hay de dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es cuando nunca ha controlado esfínteres en la noche, hasta, por decirte, hasta los 6 o a los 7 o a los 8. Y es secundaria cuando fue por un cambio de ciudad, por problemas conyugales, porque se fue la que más la cuidaba o la nana o lo que sea, y entonces de tipo emocional, es secundaria. Son Pero dos casos cuando diferentes. nunca han controlado, si el niño controla 4 o 6 meses y después recae, es secundaria. Y es física cuando nunca ha controlado
Ok, ¿Me entiendes? ya. Ah, está Entonces, interesante. por ejemplo, allí tienes que ir con alguien para que te ayude si es la parte emocional. Si es física, no. La física no sabemos cuándo la va a controlar. Ya, ok. Ujú. Oye, ¿nos puedes platicar un caso que sea interesante? Ahorita que estábamos hablando de lo del deporte, me acordé de un niño que he estado viendo que le gusta el fútbol, es muy bueno académicamente, tiene buenas calificaciones, socializa bien, o sea, como que no, parece que no tiene ningún problema, pero ocasionalmente presenta tics y es cuando está más presionado, ya sea académicamente o con el deporte. Cuando lo empiezo a ver y todo, pues sí, se logra disminuir el tic, pero a mí me preocupa más que disminuya nada más cuando se siente acogido en la casa, dejan de presionarlo académicamente o con el fútbol. O sea, no se trata de quitar el tic, se trata de ver cuál es la causa de, Ajá. y hasta ahorita sí hemos visto que es la presión, y la presión viene por el colegio o por los papás, y los papás no se dan cuenta que sí están presionando en el fútbol. Wow, yo creo que eso lo tienen muchos niños ahorita, que los Ujú, papás quieren que sus hijos sean el número uno, son ujú. súper competitivos Ajá, y ellos no se dan cuenta que están presionando sí, mucho al hijo y el hijo siente sí, una presión enorme que tiene que dar ese desempeño. así Y es. entonces imagínate la frustración, que cuando no quedan en número uno o no son los campeones, Ujú. hay sentir un nivel de frustración muy fuerte. Así es, así es. Wow. Sí. Entonces, aquí la cosa es que los papás entiendan que no vale la pena que esté en un equipo mucho más demandante a costa del estrés, ¿no? A costa de que Sí. vas a lograr que el niño mejore en fútbol, ¿no? Sí. Por ejemplo. Oye, otra pregunta que se me viene a la mente. ¿Hasta qué edad recomiendas o es sano que un niño se venga a dormir con los papás Mm, a su cama? buena pregunta. Fíjate que yo antes fui muy consistente de decirles a los papás que cada quien en su cama, cada quien en su cuarto. Sigo pensando que es lo mejor para todos. Es como más sano y más, más fácil, ¿no? Pero mientras más he leído acerca de eso, como único síntoma no tiene trascendencia el que duerman con los papás, como único síntoma, porque si es eso, más darles de comer en la boca, más vestirlos cuando se pueden vestir solos, entonces ya estás hablando de otra cosa. Pero si solamente es la dormida, eventualmente lo van a dejar, Ok. ¿sí? Entonces, realmente no es algo que me preocupe como único síntoma, pero ahí sí tienes que hacer un buen análisis de los hábitos en la casa para saber que es único síntoma. No hay, no tiene trascendencia. Van a crecer igual de seguros o de inseguros, porque hay muchos grupos humanos que viven con los padres, hasta grandes, y después analizan con estudios longitudinales, se dan cuenta que no hay gran trascendencia en eso. Entendiendo, o sea, porque también hay mucha ignorancia al respecto, o sea, si van a dormir con los niños, no puede haber intimidad en la pareja, No sé. ¿ok? Ok. Sí, no. Porque sí llegué a tener un caso de un niño que dormía con los papás y los papás pensaban que no pasaba nada. Y este niño, pues se aceleró muchísimo todo su, Sí, no, pues sí. su sexualidad por eso, ¿no? Entonces, entender esa parte, o sea, no va a haber privacidad para la pareja. Pero sería lo único, pueden dormir con ellos. O el famoso tendido también ayuda, Ajá. este, esas cosas. Ok. Oye, ¿qué es lo que más te ha enseñado un niño en tu consultorio? Uy, muchas cosas. Híjole, hay niños que me hacen el día, la verdad, que son tan espontáneos y te dicen unas cosas súper simpáticas. eh, Debería describirlas porque sí, hay niños que me han dicho unas Sí, cosas que dices, no, 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 bueno, te mueres de la risa, o ya me muy, imagino. muchos sentimientos, o están así a medio trabajo, voltean y te dicen, te quiero, hoy te Ah, derrites, ¿no? sí.
O sea, pues bueno, hay mil, y Ay, a qué mí me padre. fascina trabajar con los niños, la verdad. Súper, Qué padre, Aglay. súper sano. Oye, Aglay, pues te quiero dar las gracias por haber confiado en mí, por venir, platicarnos de todo tu conocimiento, experiencia que tienes y padrísimo. Seguro le va a servir a muchísimos papás Ojalá. y muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Se me hace muy interesante estar haciendo esto y sí, espero que a mucha gente le haya yo ayudado con algún tip para su caso. No, seguro sí. Y Ojalá. vamos a compartir aquí tus datos y tu correo por si te quieren contactar. Perfecto. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Gracias. Chao.